Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Itzel García y pues bueno, estamos de vuelta con un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer, como pueden ver, no tengo compañía el día de hoy, pero pues de la misma forma va a ser un video interesante sobre un tema en específico que es, bueno, más que nada como que un mensaje que Dios puso en mi corazón para todos los que nos escuchan, que es específicamente para jóvenes. Yo me he dado cuenta, el Señor me trajo a mi corazón ese sentir o esa visión de que uno en medio de la juventud está en una etapa tan bonita, tan útil dentro de la obra de Dios. Es una edad, lo que comprende la juventud, en donde uno puede ser muy, muy útil. Podemos encontrar nuestro lugar, nuestro llamado, nuestro propósito en Dios, y a veces las cosas de allá afuera y todo lo demás, nuestras demás actividades nos llenan de tareas, nos llenan de otras cosas que no están mal, pero no debemos de olvidar que como hijos de Dios también tenemos un llamado especial para servirle, y es precisamente el tema del día de hoy. Quiero decirles que pues como jóvenes e incluso en la adolescencia, incluso en la niñez, en la iglesia uno encuentra un lugar en donde uno puede comenzar a servir, comenzar a conocer a Dios, comenzar a encontrar el propósito que Dios tiene para tu vida específicamente, porque lógicamente tu llamado no va a ser el mismo que el de tus hermanos, el mismo que el de tu mamá, el mismo que el de tu papá, y no podemos compararnos o intentar tener un llamado igual al de otra persona, porque no es así. Dios tiene planes específicos para tu vida, y hay también de cierta forma algunos consejos que Dios nos da a través de su palabra para poder vivir nuestra juventud, para poder aprovechar nuestra juventud dentro de su iglesia, dentro de su obra, y es precisamente lo que quiero compartirles el día de hoy. A veces también creo que nos olvidamos de que no todo el tiempo vamos a ser jóvenes o vamos a tener la fuerza que tenemos ahora, ¿no? La capacidad que tenemos ahora de danzar, de alabar, de aprender, de hacer tantas cosas para Dios, y a lo mejor cuando seamos ya ancianos, cuando Dios nos permita llegar hasta esa edad de vejez, ya no vamos a tener las mismas capacidades que hoy en día tenemos. Es decir, a lo mejor y para ese momento nos va a costar subir un escalón, o no vamos a poder danzar como hoy en día podemos hacerlo, vamos a tener a lo mejor dificultades para hablar, para escuchar por lo mismo de la edad. Pero ahora que estamos en tiempo de la juventud, es momento de que nosotros le adoremos, nosotros le busquemos y nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que no todos los días van a ser buenos. A lo mejor nosotros en este momento de nuestra juventud disfrutamos de los días que tenemos, llenos de alegría, llenos de vida, pero no todo el tiempo va a ser así, no todo el tiempo vamos a contar con la capacidad de salir y de poder divertirnos de cierta forma, y este es el momento en que nosotros debemos de aprovechar y cuidar de nuestra juventud, de cómo aprovechamos este tiempo que el Señor nos ha regalado, que finalmente solamente lo vivimos una vez, pero es por eso que es mucho más valiosa, porque solamente se vive una vez y debemos aprender a cuidar de ese tiempo, de este tiempo tan valioso que nosotros tenemos. Entonces, pues, como primer consejo que el Señor trae para nuestra juventud, para nuestra generación de hoy en día, es amarlo a Él, amar a Jehová sobre todas las cosas. El mandamiento, podemos decir que más importante, es amar a Dios, amar a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas, porque vivimos en un tiempo muy complicado en donde nos hemos olvidado o hemos creído que de cierta forma amamos a Dios, pero no le demostramos ese amor al 100, o a veces decimos que lo amamos pero lo ponemos en segundo lugar, o cosas así que contradicen nuestras palabras. Entonces, uno de los mandamientos y uno de los consejos que Dios trae para nuestra juventud es que debemos de aprender a amarlo, a obedecer sus mandamientos también. Y cuando amamos a Dios, uno da a conocer, uno da
frutos de ese amor, ¿no? Cuando empezamos a sentir ese llamado de parte de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, es cuando nosotros comenzamos a ser útiles, mucho más útiles, porque amamos a Dios y ese amor nos hace querer participar de su obra, ¿no? Extender el reino de Dios y aconsejar a los demás. Entonces es algo que debemos buscar, que en nosotros nazca ese genuino amor que produzca frutos dignos de Dios, que sean frutos que ayuden a la obra de Dios, que sean útiles en la obra de Dios, en la iglesia, con nuestros talentos, porque estoy segura de que a cada persona Dios le ha dado talentos muy especiales. Hay quien tiene talento para hablar, hay quien tiene talento para tocar instrumentos, y la verdad es asombroso. Yo he podido ver algunos casos aquí en la iglesia local de los músicos, ¿no? Simple y sencillamente, y yo los veo y digo, wow, cómo es que Dios les ha dado ese talento tan especial, tan, ¿cómo les puedo decir? Tan genuino, ¿no? En donde yo puedo ver cómo ellos alaban a Dios, cómo tienen la capacidad de aprender a tocar diferentes instrumentos, y es tan gratificante saber que Dios te ha dado talentos muy especiales que tú puedes aprovechar para demostrar que tú amas a Dios. Si tu don es musical, aprovéchalo, explótalo. Si tu don es hablar, aprovéchalo, explótalo para dar a conocer la palabra de Dios, para ayudar a aquel que lo necesita, aquel que pasa por un momento triste. Si tú tienes esa facilidad de palabra, pues habla con los demás y muéstrales el camino de Dios. Si tu don es musical, pídele al Señor que Él desarrolle mucho más ese talento para que tú puedas alabarle de corazón, no solamente cantar alabanzas, sino llegar a ser un adorador en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Y bueno, como primer punto, pues ya dije que es amar a Jehová. Ante todo, es uno de los consejos que el Señor tiene para nosotros. El segundo es obedecer sus mandamientos. Y creo que aquí es algo complicado hablar de la obediencia, porque siempre hemos tenido problemas con esas reglas o con obedecer. Simple y sencillamente, cuando uno es joven, tiene complicaciones para aprender a obedecer a los padres, para aprender a sujetarse a las autoridades, y tendemos mucho a querer romper las reglas, y a veces por esas intenciones de romper las reglas acabamos en cosas que no edifican nuestra vida y que pueden echar a perder nuestra juventud, que es tan llena de bendiciones, tan llena de capacidades, tan llena de habilidades, y que el Señor desea que nuestra generación hoy en día pueda dar a conocer, pueda volver a avivarse, pueda volver a derramar, a ver un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra generación, en medio de la alabanza, en medio de nuestras vidas, en medio de las palabras, de cada palabra que decimos pueda haber un poquito de Jesús en nosotros, y no solamente un poquito, sino ser llenos completamente del Espíritu Santo. Entonces, al obedecer los mandamientos, nos cuesta mucho trabajo, incluso a veces, comprender lo que la palabra de Dios dice respecto a ciertas cosas, o nos cuesta trabajo amoldar nuestra vida a la palabra de Dios, porque no es amoldar la palabra a nosotros, ¿no? A nuestra conveniencia, no es amoldar las escrituras a las partes que nos convienen y dejar las partes que no nos convienen o que como que de cierta forma nos confrontan en nuestra vida, sino al contrario, es confrontar nuestra vida con la palabra y aprender a sujetarnos, aprender a comprender porque Dios nos dice de cierta forma que nos abstengamos, nos dice esto no se hace, y no porque sea una prohibición, sino porque no va a traer algo bueno a nuestra vida. Y bueno, vemos allá en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro bastante bonito, realmente, estúdienlo. El libro de Deuteronomio pues habla sobre algunas leyes, ¿no? Como que la recapitulación de las leyes que Dios trae. Es el último libro que escribe Moisés del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura, pero está lleno de muchas cosas buenas, en donde Dios les habla, y lo que más creo yo que recalca de ese libro, o lo que podemos ver constantemente en varios de esos capítulos, es que Dios les dice al pueblo que deben de amarlo, que deben de guardar sus
estatutos, sus testimonios, sus mandamientos, para ponerlos por obra. Y les dice que sus mandamientos no están lejos, o sea, no están como que al otro lado del mar para que tengan problemas de ir a traerlo, o esté muy alto o esté demasiado lejos, sino que les habla que son mandamientos que están cerca de su corazón para que ellos los guarden y los pongan por obra. No solamente es aprender de memoria los 10 mandamientos y lo que dice la palabra, sino aprender a ponerla por obra. Y es ahí, creo, donde está lo complicado realmente. Como que no podemos todavía, ¿cómo se podría decir? Pensar o poner en práctica la palabra. Y tenemos complicaciones, pero es bueno que nosotros busquemos en oración y en la dirección del Espíritu Santo para que podamos poner en práctica cada uno de sus mandamientos. Y sí nos va a costar demasiado, pero vale la pena aprender a conservar nuestra juventud, aprender a obedecer en nuestra juventud los pasos que el Señor nos ha dejado, persistir en la buena doctrina que Él ya nos ha dado por medio de su palabra. Y tenemos ejemplos en la Biblia de siervos que permanecieron fieles a esos mandamientos, que obedecieron las palabras de Dios, y vemos que su vida resultó en bendición para otras personas. Moisés obedeció los mandamientos y su vida fue de bendición, obedeció cada una de las palabras y fue a donde Dios lo mandó, y de esa forma él pudo sacar adelante, ¿no?, su vida, o pudo encontrar de esa forma el lugar que Dios ya había predestinado para que él hiciera una obra en específica, tan especial y tan grande como fue liberar al pueblo, ¿no?, por mano de Moisés. Y así también tenemos a Josué, tenemos a Gedeón, que también era un joven. Tenemos diferentes ejemplos de jóvenes, de personas ya grandes que persistieron, que guardaron la doctrina, la buena doctrina de la fe, y pudieron llegar a ser de grande bendición. Pablo le dice a Timoteo que persista en la buena fe, en la buena doctrina que él había recibido desde niño, y es lo mismo que nosotros debemos hacer. Si tú naciste en cuna cristiana, pues persiste en esa doctrina que te han enseñado tus papás, tu pastor, la iglesia de Cristo, porque son buenas doctrinas. A veces parece que no, parece que estamos demasiado apartados o somos contrarios al mundo, pero es lo que Dios tiene para nosotros y es de bendición, realmente es de bendición para nosotros. Guarda un futuro para que podamos no solamente servirle unos años, sino servirle de por vida. Así realmente esa debe de ser nuestra meta, vivir completamente entregados para la obra de Dios, sin temer, ¿no?, hasta el último suspiro, que sea dedicado a nuestro Dios, que vivamos realmente para poder exaltar su nombre en cada etapa de nuestra vida, no solamente en la juventud, sino también en la adultez y también en la vejez. Que Dios llene nuestra vida de esos días en su presencia, de esos días llenos de su unción, llenos de su palabra, ¿no? Que Él ponga sus palabras en nuestra boca, para que de esa forma nosotros podamos externar al mundo lo que realmente significa el nombre de Jesús. Y debemos cuidar de obedecer esos mandamientos. Ahora dice la palabra también que nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y debemos creer la palabra. Si nosotros hemos sido instruidos, persistamos y guardemos cada uno de los mandamientos de Dios, para que de esa forma, cuando lleguemos a viejos, no nos apartemos del camino. Y no quiere decir que en todo lo que nos resta no vayamos a tener pruebas, o no vayamos a tener momentos difíciles, o no vayamos a tener momentos en los que queremos tirar la toalla, porque el camino de Dios es difícil, pero es para valientes, y debemos aprender en nuestra juventud a pararnos firmes, a ser jóvenes valientes, a ser jóvenes esforzados, a ser mujeres y varones de Dios, que realmente vivan para eso, que podamos encontrar un lugar y una visión específica por la cual debemos de trabajar dentro de la iglesia, debemos de trabajar en nuestra vida personal, y tratando de extender el reino de Dios, que es realmente lo importante o lo primordial que Jesús nos manda en su palabra, que debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones y predicarles el evangelio.
Y ahora como jóvenes estamos en un momento tan propicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos un poco más de libertad en cuestión de horarios, tenemos un poco más de libertad, no tenemos a lo mejor alguien de quien cuidar, y si lo tienes, de todas formas, esfuérzate, el Señor tiene ya algo preparado, y cuando entregamos nuestra vida a Dios, Él pone las personas, Él pone el camino, Él abre puertas y también las cierra, incluso cuando no estamos haciendo o no vamos por el camino correcto. Él cierra la puerta, y no debemos de enojarnos porque en nuestra juventud Dios nos cierre la puerta a alguna cosa, porque es la manera en la que podemos, no sabemos de qué Dios nos está librando cuando cierra una puerta o cuando Él nos dice que no. Al contrario, debemos de preguntarnos y comprender cuál es la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos de comprender que Dios no quiere que nosotros pues vayamos por el camino equivocado o nos desviemos de su palabra, sino que al contrario, Él quiere que nosotros le sirvamos y seamos esforzados, porque no, como dije, no es un camino tan fácil o así ya regalado, ¿no? Sino que es algo difícil a veces crucificar nuestra carne, renunciar a nuestros propios deseos, renunciar a nuestras metas por servir a Dios, renunciar a parte de nuestras actividades o a nuestro tiempo libre para poder ir a servir a Dios. Pero es lo que Dios hoy necesita realmente de esta generación, que salgan siervos, porque dice su palabra que hay mucha mies, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, y hoy en día somos la generación que podemos. Bueno, de ahí tenemos la tercera cosa. De hecho nada más son 4, entonces ya vamos con la ¿cómo se dice? Penúltima. El tercer consejo que creo que Dios también le da a la juventud es sobre servirle, aprovechar nuestra juventud sobre todo para encontrar un camino ya establecido sobre el cual trabajar, un ministerio, como dice su palabra, que Él repartió diferentes dones y diferentes ministerios para que nosotros podamos servir a su obra, ¿no? Y buscar aquello que el Señor nos ha dado, ¿no? Esa combinación de dones y nuestro ministerio, para que seamos útiles y de bendición para el pueblo de Dios, pero también para las personas que todavía pues no han conocido de su palabra, y tratar de llevar ese evangelio, ¿no? De hecho, cumplir con ese mandamiento que ya dijimos. Pero para servir a Dios, a un Dios tan excelso, tan santo, tan perfecto, pues nosotros también debemos de buscar cumplir con requisitos que puedan traer, que nos hagan a nosotros dar un buen testimonio de lo que es la obra de Dios y el camino de Dios, y tales como servirle a Dios con integridad, servirle con corazón perfecto, servirle de manera voluntaria, servirle, bueno, siendo ejemplo de conducta, de fe, de amor, de pureza, como le dice Pablo a Timoteo igual, que nadie tuviera en poco su juventud, sino que fuera ejemplo. Y también nosotros debemos de ser ejemplo de todos los que nos rodean. Es complicado a veces porque cometemos nuestros errores, a lo mejor la falta de experiencia en nuestra juventud nos llevan a cometer ciertos errores, bueno, a veces no actuamos de la manera correcta, o no somos prudentes, o no somos sensatos para hablar, para actuar, pero debemos pedirle a Dios esa sabiduría para saber dirigirnos diariamente a todo lugar a donde vayamos, ¿no? En la escuela, en el trabajo, en nuestra vida personal, cuando vamos a lo mejor a comprar cosas, debemos de ser ejemplo, ¿no? de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y de lo que nosotros hemos creído. David también le daba este mismo consejo a su hijo Salomón en Primera de Crónicas, donde le dice que debería servirle al Dios de su padre con corazón perfecto, pero también con ánimo voluntario, porque cuando hacemos las cosas por obligación, pues no dan el mismo resultado. No podemos aspirar a que nuestro servicio sea útil si lo hacemos de mala gana, porque ni damos buen testimonio, pero tampoco delante de Dios pues no estamos bien, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, hacer las cosas por obligación, con apatía, con flojera,
pues realmente no es algo bueno, o sea, no va a traer ninguna diferencia a la obra de Dios, pero en cambio cuando nosotros hacemos el servicio voluntariamente, siendo de ayuda para aquel que lo necesita, si alguien te dice no, si tu pastor te llama y te pide ayuda para cierta cosa, o te dice vamos acá, vamos allá, vamos a las misiones, que vamos a hacer el trabajo de la obra de Dios, necesito que me ayudes con esto, o tus líderes espirituales, a lo mejor de jóvenes te dicen, joven, necesito que a lo mejor diriges el servicio, diriges la reunión, diriges la alabanza, ¿no? Porque tienes un talento musical. No lo hagas por obligación, hazlo con corazón, hazlo de corazón, hazlo con razón, no solamente por actuar, sino piénsalo, medita en cuán importante y cuán grande honor uno como hijo de Dios lleva la responsabilidad de edificar a un pueblo y buscar esa perfección, o sea, no vamos camino, ¿no? a esa perfección, porque lógicamente no lo vamos a lograr y desafortunadamente siempre vamos a cometer errores, pero también si ves que alguien se equivocó, cometió un error, no lo juzgues o no lo eches abajo o no lo critiques por haber cometido un error, porque todos podemos caer en lo mismo, todos estamos propensos a cometer ese mismo error, y al contrario debemos buscar animar a aquel hermano, a aquel joven que está caído para inyectar de ese ánimo, de esa consolación con que Dios también ha consolado nuestro corazón, para que seamos de edificación al pueblo de Dios, y quién sabe, ¿no? A lo mejor y logramos que aquel desanimado vuelva otra vez a la iglesia, porque ese es el trabajo que nosotros como hermanos en Cristo debemos de hacer con los que nos rodean, animarnos los unos a los otros y no dejar de congregarnos, como dice su palabra. Entonces servir a Jehová implica muchas cosas, hay muchísimas áreas en las que nosotros podemos ser útiles, y estando en flor de juventud, como se dice, pues somos capaces de hacer realidad los sueños de Dios, que debemos de pedir en nuestras oraciones, que Él deposite en nosotros esa capacidad de soñar. Aquí en la iglesia nos los explicaban los siervos de Dios, que debemos de servirle con integridad. Nos lo decía uno de nuestros líderes aquí en la iglesia, y también nos decía, ¿no? que bueno, en diferentes enseñanzas se nos ha dicho que debemos de orar a Dios por esos sueños que Él deposita en nosotros. A lo mejor tú tienes un sueño para hacer dentro de la obra de Dios y te crees incapaz, pero yo en lo personal digo que esa enseñanza a mí me marcó, de quien predicó en esa ocasión, me marcó mucho, porque cuando uno tiene un sueño a veces cree que somos demasiado jóvenes, que somos incapaces de lograr una meta a lo mejor tan alta, ¿no? O Dios pone en tu corazón cierto sentir y piensas que no lo vas a lograr, piensas y dices, es que soy muy joven, es que ¿de dónde voy a sacar el recurso? ¿O cómo le voy a hacer? Pero Dios abre puertas, si Dios te dio ese sueño es porque también te da la capacidad de cumplirlo, de hacerlo, y te va a poner gente, como también le puso gente fiel a David, gente útil, y lo rodeó de personas capaces, de personas valientes, de personas esforzadas. Así también, si tú tienes un sueño, si tú tienes una visión para trabajar y tú oras a Dios respecto a eso, y Dios te confirma que es ahí donde tú debes de ponerle empeño, pues también Él te va a abrir puertas y te va a poner en tu camino a la gente correcta para que tú logres llegar a tu meta, logres llegar al objetivo que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces no desistas de aquel sueño que Dios te dio, de aquella obra que Dios puso en tu corazón. Hazla, aunque a lo mejor vengan ataques del enemigo, aunque los demás te critiquen, aunque seas diferente, pues tú sigue adelante, ora a Dios, pídele de su dirección para que puedas llegar a cumplir esa meta. Y por último, tenemos el cuarto, que también es un poco complicado, el aprovechar bien el tiempo. Creo que, al menos en lo personal, yo he batallado muchísimo con aprovechar bien el tiempo, porque realmente gastamos mucho tiempo, por ejemplo, en redes sociales. Yo lo digo por mí, no sé no sé los demás, pero al menos de mi caso, pues creo que aprovechar bien el tiempo es algo a veces complicado por las distracciones, pero
debemos esforzarnos por hacer de nuestro tiempo algo útil, algo provechoso para Dios, gastar nuestra energía y nuestras horas, nuestros minutos, nuestros segundos, nuestros años de vida en la obra de Dios. Dice su palabra que debemos aprovecharlo bien porque los días son malos, y si realmente nos damos cuenta, sí, los días son malos, los días cambian demasiado con una rapidez extraordinaria, en donde de pronto algo es tendencia y de pronto al otro día ya no, ya hay otra, y el tiempo se ve y empieza a correr bien rápido, y no nos damos cuenta a veces cuándo se nos fue la juventud, cuando decimos ya siento que la rodilla no la aguanto, o cosas así, ¿no? A veces creo que no medimos que no todo el tiempo vamos a ser jóvenes, y es por eso que nuestro tiempo es muy valioso, es muy útil, y Dios desea que lo aprovechemos de una manera correcta, y sobre todo que en estos días no olvidemos a nuestro Creador. En Eclesiastés nos dice lo mismo, que debemos acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, antes de que lleguen aquellos en donde no tengamos contentamiento, antes de que todos nos parezca malo, en donde suframos por las consecuencias de nuestros actos, de nuestras malas decisiones. Aprendamos a ser dirigidos, a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, en la guianza de Dios, y no desviarnos de ese camino. Entonces, pues esos son, creo que los 4 consejos que Dios ha traído para la juventud. Algunos, no son todos, porque pues si nos ponemos a estudiar la palabra, hay muchísimas recomendaciones que Dios nos hace en toda nuestra vida, en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestra adultez, en nuestra vejez, y debemos de procurar buscar esas instrucciones y seguirlas, no solamente aprenderlas, sino seguirlas, aprovecharlas, guardarlas como un tesoro especial en nuestro corazón, y también enseñar a los demás, tanto a nuestros hijos cuando los lleguemos a tener, pero también a aquellas nuevas personitas, ¿no?, que empiezan en el camino de Dios, y nosotros ya somos un poco más grandes en el Evangelio, pues también comenzar a hacer el discipulado, ¿no?, a enseñar lo que es bueno, lo que no, dónde tenemos que tener cuidado, en qué debemos aprovechar nuestro tiempo, porque cada quien tiene diferentes actividades y diferentes horarios. Entonces no podemos como tratar de que una persona tenga nuestro mismo horario o nuestra misma disponibilidad de tiempo, y a veces ahí se crean como que conflictos, ¿no?, para organizarse. Pero debemos de ser sabios en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pedir las cosas, en nuestra manera de hacer las cosas también, de dar las cosas, y pedirle sobre todo la dirección a Dios para que Él nos ayude a vivir nuestra juventud de una manera que sea provechosa para toda nuestra vida, que estas decisiones que vamos a tomar ahora en nuestra juventud nos lleven a un buen futuro en nuestra adultez y en nuestra vejez, siguiendo el camino de Dios sin apartarnos, que para nosotros no sea una opción apartarnos del camino de Dios, o no sea una opción dejar de congregarnos o dejar de servir a Dios, sino que al contrario, cada día ese deseo de servir pues crezca y crezca también nuestro deseo de conocer en la intimidad a Jesús, porque Él lógicamente tiene demasiadas bendiciones para nosotros. Y bueno, realmente esto fue de lo que se trató el video del día de hoy. Espero que pues les guste, que sea de bendición. Estudien su Biblia, léanla, oren, busquen de Dios, porque trae bendición a nuestra vida. Y bueno, realmente hasta aquí llegó el video del día de hoy. Pues la próxima semana vamos a intentar también sacar otro video. Va a ser, creo que un poquito diferente, pero pues realmente les pedimos de su apoyo con este y con los videos pasados, pues que le den su like y que nos apoyen realmente en nuestras redes sociales, porque es un ministerio que apenas está comenzando, pero pues esperamos que sea de mucha bendición para todos nuestros oyentes, que los testimonios que aquí se vayan a compartir a futuro pues también sean de bendición, de ánimo, de consolación, para que pues podamos nosotros como pueblo de Dios llegar a muchas más personas. Y pues realmente hasta acá llegó, y pues nos vemos en un próximo video.